Vamos a ver dónde anda Hansel, Está por aquí. Ya. Hansel Durán Pérez, bienvenido, buenas tardes, Hansel. Me recordó a Víctor Jara. Buenos días, mi estimado todos allá en la cabina y a todo el público que nos escucha a través de la radio. Saludos. Saludos, Hansel. ¿Me escucho bien, no? Sí, sí, te escuchas perfecto, bienvenido. Hansel, Muchas gracias. el cobro, Gracias por la invitación. el cobro por derechos de autor. Aquí hay gente que vive de eso prácticamente, ¿eh? Sí, literalmente. Es un asunto muy interesante, pero a la vez muy complejo, que lamentablemente, como siempre lo he dicho acá, la sociedad dominicana lamentablemente desconoce todo lo que tenga que ver con derechos de autor en general y sobre todo el cobro. Muchas empresas, pymes, pequeñas, grandes, o sea, desconocen este asunto. Cuando le van a cobrar o le exigen cualquier pago, se alarman porque desconocen que efectivamente los autores tienen un derecho a remuneración por el uso de su obra. Perfecto, entonces vamos a ver la historia. Los derechos de autor Claro, son relativamente nuevos, la vigencia, la fortaleza. Antes, en el pasado había mucho engaño en esto, ¿verdad? La gente hoy no es como hoy que usted, por ejemplo, Manuel Jiménez, la canción, eh, la canción de Manuel Jiménez, la que grabó Ana Ana Belén. Belén. ¿Cómo es que se llama? Derroche, derroches. Roche, de Roche. Manuel Jiménez vive de esa canción prácticamente tú. claro, claro. Eso es por un tema de los royalties que le han generado por el uso que se hace a nivel mundial, tanto en la radio, en televisores, en plataformas digitales, o sea, por todos los medios que se pueda dar a escuchar cualquier tipo de obra, en ese caso musical. Bueno, pues hay entidades que recolectan esos royalties, digamos, esas prestaciones que le corresponden por la utilización de su obra. Pero bueno, me voy ante todo un poco más para atrás para que todo el público oyente esté en sintonía adecuada de qué es el derecho de autor, como lo he explicado anteriormente. Y en este caso, el derecho de remuneración, que es uno de los tantos derechos que tiene el autor de cualquier tipo de obra, de que se le compense por la utilización que se hace de su obra, ya sea una obra musical, o sea, literaria, audiovisual. Está avalada de que su utilización tenga una contraprestación a favor del titular de esa obra, que mucha gente lo desconoce. Entonces, en la práctica vemos que mucha gente dice, ¿por qué yo no veo a los artistas yendo bar por bar, discoteca por discoteca, centro nocturno, uno a uno a cobrar a sus derechos? No, porque humanamente es imposible. ¿Y qué vino a ser precisamente la ley 65 sobre derecho de autor a partir del artículo 162 en adelante? Bueno, como es humanamente imposible que cada titular de su obra procure la remuneración por el uso de su obra que se hace a nivel mundial, es humanamente imposible, reitero. Y por ende la ley, el legislador contempló la creación de entidades de gestión colectiva, que son las que agrupan cada rama de derecho en particular para que precisamente procuren esos derechos. Está Escacedón, por ejemplo, que es la que procura la de la música. Está Ejeda Dominicana, que procura la de los productores audiovisuales. Ahí el que procura la de los artistas intérpretes y ejecutantes, y una vez puedan recolectar esos fondos, ya sea en bares, hoteles, incluso en las clínicas, que la gente hoy se alarma de que las clínicas paguen derecho de autor. Y efectivamente hay muchas clínicas que al día de hoy están pagando los derechos de autor, desde bares, clínicas, hoteles, autobuses, pagan los derechos de autor por el uso que se hacen de dicha obra. Pues precisamente esas entidades están creadas en virtud de la ley 65 y obviamente autorizadas por el Poder Ejecutivo a que recuperen el honor, la integridad del autor al haber creado esa obra. O sea, necesita la remuneración para poder subsistir en virtud de esa creación. Pues a la vez se estaría incentivando la cultura, o sea, y se protege en general la creatividad del autor en general. Hansel, hola, Celine. Tengo una preguntita. Las personas cuando escuchan hablar de derecho de autor piensan en su mayoría en canciones, en música, vamos a decirlo, en producciones de ese tipo, pero tú le pudieras hacer una descripción breve para que todo el público que nos escucha entienda qué puede proteger. Claro, bueno, es,
no es limitativo, la lista es amplia, va desde un simple poema, o sea, obras literarias como tal, que conllevan ya después música, planos arquitectónicos, proyectos para programas, o sea, producciones de programas de televisión, incluso los guiones de ustedes de radio se protegen, si se hace, obviamente, si se plasman de manera descrita, porque reitero, el derecho de autor no se protege las ideas, se protege cómo se plasman esas ideas tangiblemente, ya sea en formato en CD, en un soporte que pueda ser reproducido o que pueda ser captado por cualquier medio existente o por existir. O sea, es la forma en que se plasma esas obras. O sea, reitero, ustedes como radio pueden incluso proteger la producción radial que hacen en base a un guión previamente establecido, los temas, en la forma en que lo dicen y demás. Y en este caso, que también lo hacen, lo llevan a lo audiovisual, que lo llevan a plataformas digitales de audiovisuales, que ya ahí también va a otro derecho, aparte del guión que ustedes crean, ya se está protegiendo la parte virtual. O sea, el derecho de autor protege muchas áreas que no daría el día para detallarle una a una. ¿Hay realmente protección jurídica aquí en materia de derechos de autor? ¿Cumplen su misión las entidades designadas para tales fines? Vamos a olvidarnos de los tribunales. Estamos hablando de la onda, según tu experiencia. Sí, efectivamente la Oficina Nacional de Derecho de Autor, la ONDA, como ente rector de la materia, efectivamente tiene un papel activo en todos los asuntos que tengan que ver con infracciones y violaciones precisamente de la ley sobre derecho de autor. Y efectivamente cualquier usuario, cualquier particular o cualquiera de las entidades de gestión colectiva autorizadas por el Poder Ejecutivo pueden ir ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor a hacerle conocimiento cualquier infracción hacia la ley que esté cometiendo un tercero, una empresa en particular, puede hacerlo. Incluso la Oficina Nacional de Derecho de Autor lo hace de manera oficiosa, puede notificar a esa parte e imponerle sanciones, multas o, en dado caso, citarles para citas conciliatorias con el titular. Es decir, si una empresa X está infringiendo el derecho de autor, ya sea parte interesada o oficio de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, pues le convoca a cita en fases conciliatorias en la que la parte tratan de llegar a un acuerdo de por qué está usando la obra, por qué no tiene autorización. Y bueno, regularmente se llegan a acuerdos, y si no se llega a un acuerdo, bueno, pues se levanta acta de no acuerdo y se procede a los tribunales ya legalmente. Pero claro, la Oficina Nacional de Derecho de Autor tiene un departamento de inspección que verifica en todos los establecimientos comerciales si se está haciendo un uso correcto o autorizado de cada obra en particular. Jenny Aquino tiene una pregunta para ti, Hansel. Sí, claro. Buenas tardes, Hansel. Hace un tiempo, en los años 80, habían unos programas emblemáticos de comedia, de artistas, de todo. Hay muchas personas que trabajaban como editores en diferentes canales y ese material lo han digitalizado y actualmente están en YouTube, pero no son los autores de ese material, como tú dijiste. Tenían un guión, tenían un productor, tenían una persona que tuvo esa idea, que lo pusieron en ejecución en la televisión dominicana y actualmente están en YouTube. ¿Podrían esos actores originales de esas obras empezar una guerra legal contra ese material que era propio de algún canal y que luego está sustraído y ahora mismo está en las plataformas digitales? Sí, sí, Jenny, efectivamente. No solamente esos titulares de derecho, esos autores de esos guiones, sino cualquier autor en general. Siempre me gusta hablar en general para no limitar y que el oyente no se limita. No, solamente ese tipo de obra. No, cualquier titular de derecho de autor en general puede reclamar, ya sea ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que siempre es bueno ir a una fase conciliatoria al ente rector de la materia como una primera fase para que sea ella misma que le notifiquen y que a esa parte se abstenga de seguir usando de manera ilícita y sin previa autorización o licencia de uso dichas obras audiovisuales o dichos guiones de comedias y demás. O esa fase conciliatoria, si no se llega a nada, precisamente entonces ya se apodera a los tribunales. Y claro que sí, o sea, claro que sí que se podría. Ya sea por toda la vía, incluso hoy en día, con todo este tema de la digitalización, si tú le notificas, en el caso de YouTube,
que se subió un contenido ilegal y sin la autorización del titular, se supone que en principio que tienen un mes para bloquear ese contenido y contenidos similares posteriormente tengan la responsabilidad de bloquearlo automáticamente sin que no tenga un poder de autorización o un poder que se le notifique, ya sea digital, a YouTube. Incluso lo ideal sería que cuando un autor va a subir el video o simplemente el audio, notifique a YouTube. Mira, este es el video original con el nombre del titular, todo y previamente registrado. Lo que pasa es que en la práctica no se controla mucho eso. Las personas suben el contenido y YouTube entonces en la medida de las reclamaciones va eliminando el contenido, pero no lo hace de oficio. Señor Durán, Daniel Pou de este lado, perdón, licenciado Durán. Sí, saludos. Sí, en términos de patente, las patentes perimen en diferentes áreas del mundo tecnológico y científico en una cantidad determinada de años, la mayoría en 20 años. En los derechos de autor también perimen en un tiempo determinado. Sí, te hago la salvedad de que, para que no se confundan los oyentes, patente corresponde al área de propiedad industrial, Correcto. que es diferente al derecho de autor. Que las patentes y las marcas y los diseños industriales y demás sí requieren un registro obligatorio, pues el registro es constitutivo de derecho, entonces a partir de ahí, de ese registro, empiezan a correr los años de su vigencia. A diferencia del derecho de autor, la mayoría de los derechos de autor están protegidos desde la simple creación de la obra. Obviamente, el registro no es constitutivo. Se usa más registrarlo ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor meramente para una cuestión de oponérsele a terceros, para que un tercero no alegue que fue él que lo creó, pero no es constitutivo de derecho. Y bueno, en general, todas las obras de derecho de autor se protegen desde su creación hasta la vida, 50 años después de la muerte del autor. Es decir, aún habiendo muerto el titular de ese derecho, sus causavientes apoderados podrán seguir teniendo la remuneración por dichas obras. Tal ejemplo es los hijos de Michael Jackson, que al día de hoy están viviendo de los royalties que han generado todas las canciones de su padre. Gracias. Una última pregunta, siempre, Hansel. De acuerdo a tu experiencia, a las voces de la calle, oye bien la pregunta, juégatela. De acuerdo a las voces de la calle, y tú que eres experto en el tema, y que me imagino que has ido a la justicia o a defender causas, ¿verdad?, sobre el particular. ¿Quién es el dominicano que más dinero recibe por derechos de autor, aparte de Juan Luis Guerra, que me imagino es el que recibe el tubo mayor? Yo diría que Romeo Santos. Romeo sí, Santos. Me quitaron la palabra de la boca. Automáticamente iba a decir, efectivamente, después de Juan Luis Guerra. No, incluso te haría una corrección, aunque la gente no me creyera. Romeo Santos, yo creo que a nivel de hoy en día de Spotify, YouTube y demás plataformas digitales, creo que está generando un poco más de royalty que Juan Luis Guerra. ¿Y los urbanos? ¿El Alfa? Los urbanos, en base a la proyección que tiene, te podría decir que en el top number one sería el Alfa. Y ya después estaría, por las proyecciones que tienen a nivel internacional, sería Mozart La Para, por igual. Son los artistas que más ha posicionado internacionalmente tienen y que bueno, que los números están ahí, que a nivel de Spotify están en el número 1. El Alfa en Spotify tiene canciones que tienen más de 100 millones de reproducciones. Sí, totalmente. Bueno, y que no se queda atrás Nene la Amenaza, si no me equivoco. ¿Quién? Repite eso. Nene la Amenaza, creo, si no me equivoco. La Amenaza. Entonces vamos a ver el ranking. Romeo Santos, Juan Luis Guerra, ¿verdad? Que están ahí, sí. Están ahí. El Alfa, oigan bien, oyentes, oigan bien, el Alfa. Dice el señor Paz que tiene en Spotify tiene piezas musicales, videos con más de 100 millones de vistas. Pam, tiene 143 millones de reproducciones en Spotify. ¿Cómo se llama esa? Pam. Solamente en esa plataforma, sin contar las remuneraciones que reciben por YouTube. O sea, que aparte. Sí. ¿Y qué le dan? Por ejemplo, por esas 140 millones de visitas,
cuántos Lamborghini O Ducati, ¿no fue el carro de la o discordia? Bugatti, Ah, Bugatti. le pone en los fondillos el Alfa. No, eso es una tabla interna de ellos, pero se estima que cada 1 millón de reproducciones, en el caso de YouTube, igual en Spotify, te genera creo que 0.70 centavos de dólar, si no me equivoco, o como mucho, dependiendo $1. O sea que ustedes tiran números y te dan millones de dólares. Camilo y el Alfa, la canción de Camilo y el Alfa, que se llama Bebé, tiene 124 millones de reproducciones en YouTube. O sea que, Bueno, Esa es la industria. ahí ¿verdad? anda Mozart La Sí. Para y Fefita la Grande. Y para que ustedes tengan una idea, y discúlpenme. La Romana, que es un featuring del Alfa con Bad Bunny, tiene 205 millones de views. Si tú la comparas con Girls Like Me de Shakira, que fue un fenómeno global, esa tiene 224 millones de views. Es decir, solamente 19 millones de views más que la canción del Alfa y Bad Bunny, para que entendamos la dimensión que adquieren los urbanos a nivel internacional. Hansel, Claro. muchísimas gracias. El próximo hijo que Bien. yo tenga, ¿Qué tú vas a decir, Mario? bueno, desde chiquitico lo que le voy a decir es, ya tú sabes, ¿Pero qué significa eso? olvídate, De la cara, Rafael. olvídate, El próximo que tú tengas. el próximo hijo mío. Atención, Margarita Paz de Bueno, Mariotti. bueno. Atención. Eso es, que se meta urbano. Artista urbano. Pero no necesariamente tiene que ser cantante. Ya tú escuchaste Ok, lo que dijo Hansel. Que se Sí, meta, Puede puede ser ser. poeta que se meta, Exacto. O un productor de cine. o productor de que cine. se meta Pero urbano. a Lía tú la puedes lanzar. Sí, en como eso artista estoy. urbana. Ilia es tremenda. En eso artista. estoy. Gracias, Hansel. Gracias, Hansel. Un abrazo. Siempre.